Señor les bendiga a todos. Vamos a tratar esta noche un tema muy interesante y lo hemos titulado, como lo ven ahí, el pastor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Igualmente dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Son recomendaciones que daba el apóstol a las iglesias respecto a la relación del creyente para con el pastor. Lo que la Biblia quiere alertar es que el pastor es un siervo de Dios, es un mensajero de Dios, es una persona que ha sido llamado por Dios y ha sido separado para una misión especial. Por lo tanto, el pastor debe tener unas características que también son especiales. El pastor tiene una investidura, una unción que Dios depositó sobre él y que lo hace también especial, y su ministerio dice que es para guiar a los creyentes, guiarlos a Dios, al temor, a la santidad, a la fe, a la obediencia, y prepararlos para la vida eterna. Hay un pasaje en el libro del profeta Jeremías donde Dios le promete al pueblo mediante la predicación de Jeremías y le dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Seguramente puede haber mucha gente en todas partes a quienes la gente llama pastores, o que ellos asimismo se hacen llamar pastores. Sin embargo, también la Escritura habla de individuos que presumen de pastores y que Dios no los ha llamado. Entonces, el pastor es uno de los 5 grandes ministerios de la Biblia. Dice que el primero son profetas, el primero son apóstoles, el segundo son profetas, tercero evangelistas, pastores y maestros. Y dice que para perfeccionar a los santos y para llevarlos siguiendo las huellas de Cristo, la estatura de Cristo, llevarlos a niveles espirituales
en el campo apostólico, ayudar a remontarlos en la fe y a que ellos crezcan en la fe y se desarrollen, nutridos por la buena doctrina, por la sana enseñanza de la palabra del Señor. Por lo tanto, aconseja a los creyentes a que se acuerden de los pastores. Y está hablando en pasado, dice, los que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiere decir que el creyente debe mirar los buenos ejemplos, las buenas enseñanzas, la sana doctrina, mirar el comportamiento de sus pastores, de sus líderes, para imitar, para aprender de ellos y para hacer también lo que ellos hicieron, porque si ellos hicieron cosas y les fue bien, si ellos vivieron un tipo de vida y de conducta y fueron prósperos y bendecidos, quiere decir que si el creyente imita esos mismos ejemplos, entonces también va a ser bendecido y va a ser prosperado y va a tener el auxilio permanente del Espíritu de Dios. Obedeced a vuestros pastores, dice, y un mundo que se ha tornado rebelde, agresivo y caprichoso cada día, donde sobreabunda el enojo, la ira y los estados malsanos, donde hay confrontaciones entre personas, miembros de un colectivo, de una comunidad, miembros de una familia, y hay enfrentamientos, irrespetos y hasta agresiones. Entonces no quiere la Biblia que esas mismas formas malignas de pecado que pululan en el mundo entren a la iglesia para crear caos y confusión y división y separación entre los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice, sujetaos a ellos. Para eso se necesita humildad. Para eso necesita la persona estar revestido de la armadura de Dios y revestido del fruto del Espíritu de Dios, donde hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es necesario el Espíritu Santo, porque es el que ayuda a formar al cristiano, formarlo en una vida nueva, regenerada, transformada, completamente llena de la naturaleza divina. Quiero, para terminar, mostrarles algo que lo encontramos en el libro del profeta Zacarías, y dice: el pastor de Jehová es herido. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano
contra los pequeñitos. Está diciendo la palabra de Dios que el pastor es herido, o sea, contra el pastor se levantan muchas fuerzas contrarias, muchas oposiciones, no solamente de afuera del mundo, pues ya se sabe que el mundo no quiere a Dios, el mundo no ama el Evangelio, el mundo no ama a los que predican y proclaman el nombre y la fe de Jesús. Pero lo más terrible es que hay un estado que se torna más peligroso para el pastor y es una oposición malévola, malintencionada y perversa que brota desde adentro del mismo estamento eclesial. Por eso dijo San Pablo: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está hablando de los peligros y ataques que vienen a la iglesia y vienen desde el exterior. Pero luego habla de algo interno, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y escuche esto: para arrastrar tras sí a los discípulos, o sea, para generar división, para generar una ruptura, quebrando la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, para lograrlo, o para tener éxito, el diablo hace que se hiera al pastor. Se le hiere con una calumnia, con una afrenta, con una amenaza, con un menosprecio. Se le hiere atacando su honor. Pastor. Y el paso siguiente es dispersar a las ovejas. Las ovejas y los rebaños que la Biblia menciona, esas ovejas estaban unidas al pastor, unidas hasta el punto de que esas ovejas, según la descripción bíblica, pastor, y oyen su voz y conocen su voz, la voz del pastor, y el pastor conoce a sus ovejas, generándose una empatía, una profunda relación entre el pastor y la oveja. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, yo las conozco, yo las defiendo del lobo. Dijo él: y las ovejas conocen mi voz y me siguen, y no oyen la voz de los extraños. El siguiente texto nos dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella, o sea, de esa congregación, y se perderán.
mas la tercera quedará en ella. Observe, de esa congregación que la Biblia menciona aquí, 2/3 partes se perderán. ¿Por qué se perderán? Porque esas personas no fueron adelante en el perfeccionamiento de su vida, adelante, más arriba, en la búsqueda del rostro del Señor, en querer salir de un estancamiento, de un letargo, de una inmoralidad, de un pecado, de una mundanalidad. Salir de una situación embarazosa o renunciar a hábitos, a vicios, a pecados, a costumbres que no los dejaban crecer, fructificar y llenarse del Espíritu de Dios. Entonces, esas personas que no se atreven a renunciar a todas aquellas cosas que les hace daño y les perjudica su vida cristiana y su relación con Dios, dice que esas personas, al fin de cuentas, se perderán. Se perderán. Y es grave, porque perderse es ser cortados, ser arrancados, ser excluidos del cuerpo. Perderse es perder la unción, es perder la relación y la unidad con Dios, o salir de la iglesia, o apartarse de la verdad, de la doctrina, y seguir en pos de una falsedad. Eso es peligroso. Dice que 2/3 partes de esa congregación que la Biblia menciona aquí se perderán. Y luego dice de la tercera parte, de la otra parte, de la tercera, dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. A esa tercera parte, el Señor los lleva a un proceso de prueba. Así como se prueba la plata o se prueba el oro. Y dice: los fundiré. O sea, que una vida debe ser derretida, porque termina. Una vida que es fundida, derretida completamente. Y luego el Señor forma una vida nueva. Eso es lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora entendemos por qué las dos partes que ya mencionamos se pierden, porque ellos no nacieron de nuevo, fueron religiosos, que nunca nacieron de nuevo, que nunca fueron regenerados y que nunca fueron fundidos para nacer una planta nueva, una vida completamente nueva. Ese proceso no sucedió. Y mientras eso no suceda, difícil que esa persona pueda ser salvo. Entonces, a esa tercera parte el Señor dice que los funde y los prueba, los convierte en una nueva creación, un nuevo modelo que resiste ahora todas las intemperies del clima y del tiempo, que se sobrepone ante cualquier
crisis o dificultad, que persevera fiel a pesar de las circunstancias o a pesar de las adversidades. Persevera fiel, como dice la Escritura. Sé fiel hasta la muerte, le dijeron a la iglesia en Esmirna. Y yo te daré la corona de la vida. Y Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿por qué es herido el pastor y quién hiere al pastor? Una parte de esa responsabilidad la tiene el mundo, que odia a Dios y odia la verdad. Y la otra parte que hiere al pastor son esas dos partes que la Biblia dice que por su actitud dice que serán cortadas. Y la otra parte, que es la que el Señor funde para convertirlos en algo, en una creación completamente nueva, que resiste todas las fuerzas contrarias que los ataquen. Ellos son capaces de resistir, como dijo el apóstol San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia. San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor te bendiga, que pases una feliz noche.